Bueno, en el siguiente video vamos a ver temas que entran dentro de la unidad 2.7. Vamos a hablar de torsión, específicamente de régimen plástico. Hasta ahora en los casos que se vio de torsión siempre se estaba en régimen elástico, ¿sí? Es decir, todos los casos analizados anteriormente, las distorsiones que se producían en la sección eran tales que en ningún punto de la sección transversal las tensiones superaban la tensión de fluencia, ¿sí? Es decir, había un momento torsor, la sección se deformaba, había una distorsión, pero en ningún punto se superaba la tensión de fluencia. Se había analizado la sección circular, ¿sí? En régimen elástico, se había llegado a la expresión que nos da las tensiones en la sección transversal, ¿sí? Esta era la distribución de tensiones para la sección circular, 0 en el medio y tiene su máximo en la fibra más alejada, ¿sí? De acuerdo a esta expresión de acá. Y bueno, y para la tensión máxima no es más que el momento torsor sobre el módulo resistente Wt. Y acá tenemos el momento de inercia polar, JP, ¿sí? Que habíamos visto que valía pi por d elevado a la cuarta sobre 32 y el módulo resistente Wt pi por d elevado al cubo sobre 16. Lo mismo pasaba para la sección circular hueca, ¿sí? La misma distribución de tensiones, nada más que tenemos tensiones en la parte donde hay sección, ¿sí? En esta de acá y esta de acá. También se tiene que tener en cuenta que el módulo resistente para torsión de esta sección hueca no era el mismo que para la sección llena, ¿sí? Había que tener en cuenta esa resta de los diámetros. Entonces, esto como una recapitulación, ¿sí? de lo que se había visto, y hasta ahora se había admitido que el comportamiento de la sección quedaba comprendido dentro de los límites del periodo elástico. Ahora, ¿qué pasa con la solicitación de torsión en régimen plástico? O sea, ¿qué pasa cuando yo sigo aumentando el momento torsor y la tensión máxima que tenía, que vimos que se daba en la fibra más alejada, ¿sí? Esa tensión máxima iguala a la tensión de fluencia? Cuando pasa eso, la sección comienza a plastificarse, ¿sí? Es lo mismo que ocurría en las secciones sometidas a momento flector, ¿sí? La sección comienza a plastificarse y la capacidad resistente de la sección a la torsión va a llegar a su límite cuando todas las fibras lleguen a la tensión de fluencia, ¿sí? Ese va a ser el punto de rotura de la sección. Entonces, primero vamos a pautar que el material con el que estamos trabajando, ¿sí? Tiene este tipo de comportamiento, ¿sí? Este es un diagrama de tensión de formaciones, ¿sí? Las tensiones tangenciales y las distorsiones gamma. El comportamiento del material que nosotros vamos a analizar es bilineal, ¿sí? Tiene un periodo elástico, ¿sí? Y lineal acá. Y después, una vez que se llega a la tensión de fluencia, la tensión no aumenta más, ¿sí? Se mantiene constante y se sigue deformando, ¿sí? Entonces, pautado este tipo de comportamiento para el material, nosotros habíamos visto que esta era la distribución de tensiones, ¿sí? Si nosotros arrancamos con un momento chico desde cero y vamos aumentando el valor del momento torsor, como dijimos recién, va a llegar un momento en que la tensión máxima, esta de acá, ahora va a ser igual a la tensión de fluencia, ¿sí? Esto lo pautamos así. Esta tensión es igual a la tensión de fluencia. Cuando pasa esto, se dice que se llega al momento de plastificación, ¿sí? Hay un momento torsor denominado T, ¿sí? Que es el límite del periodo elástico.
Este es uno de los puntos importantes. Después, si yo sigo aumentando el momento torsor, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Dijimos anteriormente que cuando una de las fibras llega a la tensión de fluencia, ya no toma más carga, ¿sí? Se va a mantener constante el valor. Cuando estamos en ese punto del momento torsor límite elástico, ¿sí? Este T, esta fibra llega a fluencia y se mantiene con ese valor si sigo aumentando la carga, ¿sí? Es decir, esta fibra ya no toma más carga. ¿Qué es lo que va a pasar si sigo aumentando el momento torsor? Bueno, todas las fibras anteriores, que son todas las que quedan con una tensión más chica, van a seguir tomando carga, ¿sí? Y si sigo aumentando el momento torsor, va a aparecer esto. Va a haber fibras que van llegando a la tensión de fluencia, ¿sí? Que está marcado por este bloque de dimensión M acá, ¿sí? De este lado pasaría lo mismo. Y va a haber fibras entonces que van a estar con un valor de tensión igual a la tensión de fluencia, es decir, que entran dentro de acá, en esta parte de la curva, y hay otras fibras con unas tensiones menores y que van a estar en esta parte de la curva todavía, ¿sí? Todavía no llegaron a la tensión de fluencia. Entonces, como se dijo anteriormente, cuando una fibra llega al valor de fluencia ya no aumenta su tensión, es decir, se mantiene constante. Zona de penetración plástica M, esto que tengo acá. Si yo sigo aumentando el momento torsor, las únicas fibras que pueden seguir tomando carga son las que todavía no llegaron a la tensión de fluencia. Entonces voy a aumentar, aumentar, aumentar hasta que llegue un momento en que todas las fibras están con una tensión de fluencia, que ese es el momento de plastificación total o momento de rotura TP, ¿sí? Entonces tenemos el momento para el cual llegamos al límite del régimen elástico, ¿sí? TE, y después el momento de rotura o el final del periodo plástico, TP. Ahora vamos a analizar para la sección circular llena, ¿sí? El caso de TE y TP, ¿sí? Vamos a calcular expresiones para el momento torsor límite elástico y el momento torsor límite plástico. Primero vamos por el momento torsor elástico límite, ¿sí? Nosotros teníamos que esta era la expresión para la tensión máxima, así es el momento torsor sobre el módulo resistente. Para el caso este que nosotros queremos plantear, tenemos que la tensión máxima ahora es la tensión de fluencia y que este momento torsor va a ser T, ¿sí? Es lo que queremos calcular como expresión, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos en cuenta que el módulo resistente para este tipo de secciones es pi por d elevado al cubo sobre 16 y despejamos TE reemplazando la ecuación de arriba, ¿sí? Y llegamos a esa expresión. Ahora hacemos lo mismo pero para calcular el momento torsor plástico límite, ¿sí? Es decir, el caso este donde todas las fibras están en fluencia. Para este caso lo que vamos a hacer es considerar primero un diferencial de momento torsor, ¿sí? Acá tenemos la sección en donde todas las fibras tienen tensión de influencia, así vamos a tomar un diferencial de área, que es este de acá. Y entonces vamos a ver el momento torsor que me hace ese diferencial de área, que no es más que la tensión por el área, es decir, tau i por diferencial de área, eso me da la fuerza por el brazo de palanca R, este de acá. Si tengo en cuenta que el diferencial de área no es más que el perímetro este, es decir, 2pi por R por el diferencial de R, reemplazo, llego a la expresión que tengo acá y reagrupando llego a esta expresión. Ahora si integro esta expresión de ambos lados de 0 a R, ¿sí? Ahora es R mayúscula, ¿sí? Integro en toda la sección. Sale afuera de la integral del 2pi, la tensión de fluencia, me queda el R al cuadrado que lo elevo al cubo sobre 3 y lo evalúo en 0 y en R, es decir, calculo la integral. Llego a la expresión de acá y teniendo en cuenta que el radio es dos veces, el radio es el diámetro dividido 2, puedo llegar a esta expresión acá en función del diámetro directamente.
Entonces en la filmina anterior se vio cómo calcular estas dos expresiones, ¿sí? El momento torsor elástico límite y el momento torsor plástico límite, T y TP. Ahora vamos a ver la relación entre estos dos momentos torsores, ¿sí? Es decir, la relación entre TP y T. Si yo genero esta relación, hay partes que se me cancelan, todo esto de acá, y me queda 16 sobre 12, que es 1,33. ¿Qué podemos decir de esto? Podemos decir que existe una reserva de resistencia del 33% desde que comienza la plastificación hasta la rotura total. Es decir, yo aplico el momento torsor en mi sección. Va a llegar un momento en que llego al límite elástico, ¿sí? Es decir, llego al momento torsor elástico límite TE. Parado en ese punto, todavía tengo una reserva de resistencia del 33% hasta llegar a la rotura, que es el periodo ese que vimos en las filminas anteriores, en donde las distintas fibras que todavía no llegaron a rotura siguen tomando carga, ¿sí? Y se empieza a plastificar la sección hasta el punto que llega a la rotura y todas las fibras tienen la tensión de fluencia. El momento admisible en régimen plástico está dado por esta expresión, ¿sí? El torsor admisible es igual a, bueno, al momento torsor de rotura, TP, sobre un coeficiente de seguridad. Ahora vamos a hacer el mismo análisis que hicimos recién para la sección circular hueca, ¿sí? Para este caso del momento T, ¿sí? Del momento torsor elástico límite, tenemos la misma expresión. Es lo mismo, el mismo análisis, ahora tenemos la tensión de fluencia, lo único que el módulo resistente es el que corresponde a una sección circular hueca. Entonces la expresión a la que llego es esta de acá. Si hacemos lo mismo del momento torsor plástico límite, sí, TP, pero para la sección circular hueca, es también el mismo análisis, ¿sí? Tomo el diferencial de momento torsor, el diferencial de área, lo único que la integral que había hecho antes de 0 a R, ahora la hago de RI, que sería el radio interno, y RE, que sería el radio externo. Llego a esta expresión de acá, donde me aparece esta resta de radios al cubo, ¿sí? Y teniendo en cuenta la relación del radio con el diámetro, puedo llegar a esta expresión de acá. Lo mismo, tengo las dos expresiones y vamos a reescribirla para después poder hacer la comparación, ¿sí? Esta que tengo acá, voy a sacar factor común el diámetro externo, ¿sí? Elevado a la cuarta, ¿sí? Lo saco de los paréntesis esto, me queda acá. Bueno, acá se me va el 4 y me queda 3 y se me va el diámetro externo de abajo, ¿sí? La reescribo de esta manera y lo mismo hago con esta otra de acá, sacando factor común el diámetro externo al cubo, ¿sí? Ahora sí hago la relación entre estos dos momentos, ¿sí? Y se va a ver que es 1,33 y me queda esta expresión de acá dividiendo, ¿sí? Que si yo llamo n a la relación de diámetro, ¿sí? Es decir, el diámetro interno sobre el diámetro externo, me queda esta expresión de acá, ¿sí? Es decir, ahora depende de la relación de los diámetros, ¿sí? Esa reserva de energía que puedo tener. Bueno, se puede ver que para el caso de n igual 0, es decir, cuando el diámetro interno es igual a 0, y estoy en el caso de la sección circular llena, este m me da 1,33, y esa relación me da 1,33, que es el caso que vimos anteriormente, ese 33% de reserva que tengo. Y cuando n, por ejemplo, es 0,5, es decir, el diámetro externo es el doble que el diámetro interno, esa relación o esa reserva me da del 24%. Es decir, que a medida que se disminuye el espesor de la sección, disminuye la reserva de energía también, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro tipo de secciones, que es el caso de la sección rectangular en régimen plástico. Vamos a considerar que la distribución de tensiones, nosotros ya habíamos visto la distribución de tensiones en régimen elástico de una sección
rectangular, ¿sí? Esa distribución donde los máximos se daban en el lado más largo y sobre la diagonal, las tensiones tangenciales también y eso, bueno. Ahora, en el régimen plástico vamos a considerar que en toda la sección rectangular tenemos la tensión de fluencia, ¿sí? Y esa distribución de tensiones es tal que forma las siguientes resultantes de fuerzas F1, F2 y F3, ¿sí? Vamos a considerar eso. Pero en toda la sección tengo la tensión de fluencia. Entonces tengo que calcular las fuerzas estas, ¿sí? F1, F2 y F3. Que no es más que la tensión de fluencia por el área en la que está actuando, que están marcadas acá. ¿Sí? Vamos a considerar esta distribución de tensiones. Entonces, si ese es el caso, sería F1 es igual a la tensión de fluencia por el área en la que está actuando acá, este rectángulo, que es V sobre 2, ¿sí? Esto es V sobre 2 por esto de acá, que está marcado acá, H menos B, ¿sí? Siendo H la altura de toda la sección. Entonces me queda tensión de fluencia V sobre 2 por H menos B. Eso es para el caso de F1. Para el caso de F2, tenemos un triángulo, ¿sí? Este lado es V sobre 2, este también V sobre 2 y dividido 2, ya que es un triángulo. Y ahí puedo obtener la fuerza F2. Y para el caso de F3 lo mismo, es un triángulo, entonces va a ser el lado este V por el lado este V sobre 2 dividido 2 por un medio acá, bueno, por la tensión de fluencia, y me da la fuerza F3. Una vez calculadas las fuerzas, entonces si realizamos la suma de momentos torsores generados por las tensiones tangenciales, es decir, los momentos torsores que me producen estas fuerzas, podemos llegar a obtener el valor de TP, ¿sí? De este momento externo, que no es más que hacer cada una de las fuerzas, ¿sí? Por el brazo de palanca con el que está actuando, ¿sí? Como yo tengo acá pares de fuerzas, ¿sí? Tengo F1 y F1, que son dos fuerzas que tienen direcciones paralelas y sentidos contrarios, ¿sí? Con una misma magnitud, entonces eso me genera un par, que el momento de ese par es la fuerza por la distancia entre estas dos fuerzas, ¿sí? Es decir, F1 por la distancia entre ellas es F1 por V sobre 2, ¿sí? Esta distancia de acá. Después dos veces, ya que tengo dos veces el par de fuerzas de F2, por 2 tercios de B, ¿sí? Que es la distancia entre las dos fuerzas F2, y después F3 por la distancia que es H menos B sobre 3, ¿sí? Poniendo los valores de F1, F2 y F3 puedo llegar a esta expresión, ¿sí? Pongo estos valores que calculé acá arriba en esta expresión, luego reagrupo, sigo reagrupando y puedo llegar a la expresión final de acá. Una expresión para el momento torsor límite plástico de la sección rectangular. Y con esto terminamos el video. Espero que se haya entendido. Gracias y hasta luego.